Buenas noches, soy el profesor Max Trujillo y dicto el curso de Economía General en el aula Ronald Quast. En esta clase vamos a hablar de la demanda del mercado y los cambios que se producen en la demanda. La demanda del mercado es la sumatoria de las demandas individuales. En este supermercado, la demanda de este mercado será la sumatoria de las demandas individuales, de las compras individuales. Por ejemplo, si tenemos 10 consumidores y cada consumidor reporta esta tabla de la demanda, entonces podemos determinar la demanda del mercado. Al precio de 12, la demanda seguirá siendo 0. Al precio de 10, la cantidad individual consumida es 4, pero como son 10 consumidores, la demanda será 40. Cuando el precio es 8, la demanda individual es 8, y como son 10 individuos que consumen, la demanda será 80. Y cuando el precio es 2, la demanda individual es 20, y como los 10 consumidores adquieren la misma cantidad, entonces será 200. Así tenemos la tabla de la demanda del mercado. Esta tabla de la demanda del mercado, que es la expresión aritmética del comportamiento de los consumidores, puede ser graficada y así tenemos la curva de la demanda. Y si tenemos la curva de la demanda, podemos elaborar la ecuación de la demanda. En esta ecuación, A es igual a 240. A, recordemos, es la intersección de la recta con el eje X. Y B, que es el ángulo, la pendiente que queremos hallar de ese ángulo, es la relación entre 240, que es el cateto opuesto, y 12, que es el cateto adyacente. Y así tenemos que D es igual a 240 menos 2P. ¿Para qué sirve el modelo? Supongamos que el precio que nosotros proyectamos es de 25. Entonces, reemplazando en la ecuación, tendremos 240 menos 2 por 25, 190. Es decir, la demanda proyectada es de 190. En el futuro, la demanda será 190. Por decir 190 toneladas de carne. Y si nosotros en la actualidad solo vendemos 50 toneladas, nos debemos preparar para ese futuro y hacer un plan para ello. Entonces los planes se elaboran después de proyectar la demanda y las otras variables que forman parte de los negocios. No se pueden tomar decisiones si no se tienen los modelos. Les voy a dejar esta dinámica para que ustedes nos puedan hacer llegar a través de nuestro correo y aprovechar también para
que me puedan hacer las preguntas pertinentes y si el ejercicio es resuelto correctamente, entonces las mejores presentaciones los vamos a colgar eh, en el aula Ronald Quast. ¿Por qué razón la curva de la demanda se desplaza? Hemos visto que la demanda depende de sus determinantes: el precio, el ingreso, el precio de los sustitutos, los gustos, las expectativas, etc. Los gustos y preferencias son la variable psicológica, y el precio y el ingreso disponible y el precio de los sustitutos significa la variable real del modelo. ¿A qué se le llama demanda-precio? En la demanda-precio, la decisión del consumidor está basado fundamentalmente en el precio de la mercancía. Y el resto de las variables que forman parte del modelo de la demanda no tienen mayor peso, es decir, no alcanzan ni el 5%. ¿A qué se le llama demanda-ingreso? En la demanda-ingreso, la decisión del consumidor está basado fundamentalmente en el ingreso disponible, y las otras variables que forman parte del modelo, incluyendo al precio, o sea, como los gustos, las expectativas, el precio de los sustitutos, no tienen mayor importancia en la decisión. Es decir, estas variables en la decisión no pesan ni el 5%. La demanda cruzada significa que el consumidor toma la decisión basado fundamentalmente en el precio del sustituto o del complemento. Ceteris paribus, es decir, las demás variables que forman parte del modelo no pesan ni 5%. Ceteris paribus es una palabra muy usada en economía. Significa que las variables que representan menos del 5% en la explicación de la variable dependiente tienen esta denominación. Así entonces tenemos tres tipos de demanda: la demanda precio, la demanda ingreso, la demanda cruzada. Entonces no es que la demanda dependa del precio y que nos olvidemos de las demás variables, no es así. No es que la demanda dependa del ingreso y que las otras variables no han sido consideradas y que los economistas están errados. Y no es que la demanda cruzada solo dependa del precio del sucedáneo y que no se consideren las demás variables. Dijimos que el modelo es la expresión matemática, literal, econométrica, gráfica de la ley, y que la ley es el principio que gobierna el fenómeno económico. La ley de la demanda explica el principio que gobierna el comportamiento del consumidor. Cuando el precio de un bien normal sube, la demanda debe disminuir. Y cuando el precio de un bien normal baja, la demanda debe incrementarse. Esto es lo que predice la ley. Por ahora tenemos que aceptar esta ley porque estamos empezando
nuestro estudio de teoría económica. Más adelante enfrentaremos el modelo con la realidad y veremos si esta ley se cumple. ¿Qué es el cambio de la cantidad demandada? Este es un término que se utiliza mucho en microeconomía y el cambio de la cantidad demandada significa la variación de la demanda producto de la alteración de la variable explicativa ceteris paribus. No estamos diciendo variación del precio, porque no solamente existe la demanda-precio. Estamos hablando de la variable explicativa. Por ejemplo, en esta curva de la demanda. Cuando el precio es 10, la demanda es 4, y cuando el precio baja a 8, la demanda es 8. La variación de esta demanda, es decir, el paso de 4 a 8, es explicado por la variación en el precio, que es la variable protagonista en la decisión del consumidor. Ceteris paribus, es decir, que las demás variables se suponen que no han variado. No es que permanezcan constantes, pero la tradición dice eso, ¿no? Ceteris paribus. Diremos lo mismo cuando la demanda pasa del precio 6 al precio 4, es decir, pasa de 12 a 16. Este cambio se denomina el cambio de la cantidad demandada. ¿Y qué es el cambio de la demanda? La variación de la demanda como consecuencia de la alteración de alguna variable que se supone constante. Por ejemplo, el precio del pollo se establece en 6 y a ese precio la demanda es de 12.936 toneladas. Pero a pesar de que el precio se mantiene, en el siguiente report de la demanda, la cantidad consumida crece. Es decir, al mismo precio, la cantidad consumida crece. La pregunta es, pero ¿por qué creció la cantidad consumida si el precio del pollo no bajó? Según la ley de la demanda, si el precio del pollo baja, entonces la demanda debe subir. Pero si el precio se mantiene, ¿por qué la demanda creció? La explicación está en que las variables que se suponen constantes, alguna de esas variables se alteró. Por ejemplo, puede haber variado los gustos y preferencias. De repente a la gente le gusta mucho más la carne de pollo que en el anterior periodo. O que el ingreso se incrementó. Y esto ha hecho de que la cantidad consumida crezca. O que los sustitutos se encarecieron. Bueno, cuando el ceteris paribus se altera, entonces la curva de la demanda se desplaza. Y este desplazamiento se llama cambio de la demanda.